Buenas noches, el profesor Rubén Rossi en Tercer Fútbol, una nueva entrevista en nuestro sitio web, en nuestra revista digital. Un gran jugador del fútbol argentino, actualmente también como director técnico. Recientemente lo que nos conlleva esta entrevista es la escritura y el lanzamiento de un libro que ya lo vamos a ir detallando más a fondo. Profe Rossi, muy buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Martín. Un saludo muy grande para usted y para todos nuestros hermanos de Ecuador. Profe, vamos desde el inicio, vamos desde los comienzos. ¿Cómo se envuelve usted en el fútbol? ¿Qué es lo que les lleva a envolverse justamente en lo que es el planeta de la pelota? Bueno, de entrada le tendría que empezar contando un poco cómo fue mi vida. Mi padre fue futbolista, llegó a integrar el plantel de la famosa máquina de River Plate de los años 50. Después fue entrenador, es decir, que en mi vida, siempre dije que mi vida se había dividido entre un libro por parte de mi madre y una pelota por parte de mi padre. Vivía en un barrio muy humilde de la ciudad de Santa Fe, en Barranquita, y bueno, comencé a jugar, siempre jugué en la calle, en el barrio, y a los 17 años comencé a jugar en Colón de Santa Fe, club en el que me inicié. Yo jamás jugué en divisiones infantojuveniles, y a partir de ahí jugué 9 partidos en la primera de la liga local, sería. Fui a jugar a tercera división, que es la divisional previa a jugar en primera de AFA. Y bueno, me vieron en un partido, me convocaron para la selección juvenil y de ahí arrancó toda mi historia, donde fui subcampeón juvenil en el 79 en Uruguay, en el torneo Juventudes de América, después campeón del mundo juvenil en Japón, después fui campeón preolímpico con la selección del interior Argentina en Colombia en el 80, fui nominado a los Juegos Olímpicos de Moscú, que después Argentina no participó por la invasión rusa a Afganistán. Fui casi 10 años futbolista profesional. Después, cuando abandoné mi carrera como futbolista, empecé a hacer el curso de entrenador. Y mientras estaba haciendo el curso de entrenador, mientras iba aprendiendo, me iba haciendo una pregunta que marcaría a fuego toda mi carrera. Y la pregunta fue la siguiente: ¿cómo fue que un niño de un barrio muy humilde de Santa Fe, que jamás jugó en divisiones inferiores, es decir, nunca tuvo un entrenador, un formador, un maestro, un pedagogo, nunca fue bendecido ni por la fase sensible ni por las áreas funcionales, nunca nadie le trabajó la parte táctica ni la búsqueda del tercer hombre, nunca fue bendecido con las neurociencias ni con la fisiología, haya llegado a los lugares a lo que llegó este niño que era yo y que ya en ese momento era un hombre? Y a partir de ese momento empecé a estudiar, a profundizar sobre cómo aprende el niño, cuáles son las capacidades, las posibilidades que tiene, y aprendí a dividir el fútbol en 3 etapas. La etapa del fútbol infantil, que va hasta los 12, 13 años, que para mí es aprender a jugar a la pelota, y cuyo único maestro es el juego, y es una etapa de fundamentación. Después hay una etapa juvenil que va desde los 13, 14 a los 18 años, que para mí es una etapa de conceptualización para aprender a jugar al fútbol. Y después hay una etapa de fútbol profesional, donde ya hay una etapa de especialización, donde ya se necesitan entrenadores. En la primera etapa se necesitan ayudadores, en la segunda etapa formadores, y en la última etapa entrenadores. El problema es cuando esa pirámide de formación se pone al revés y son los entrenadores los que van a trabajar en el fútbol infantil. Muy interesante, profe. Justamente preparando la entrevista, leyendo algunos artículos en referencia a usted, vi incluso en alguna publicación que lo catalogaba alguien como uno o el mejor formador en el fútbol argentino. ¿Cómo lo toma eso usted? ¿Qué implica nomás ser formador en el ámbito del fútbol y sobre todo en Argentina? Bueno, eso del mejor dista mucho de ser, ¿verdad? Nada que ver. Aparte, no soy en ese sentido competitivo, ¿me entiendes? De que tengo que ser el mejor. Yo no soy ni el mejor, ni tengo la mejor metodología, ni el mejor modelo. He tenido la suerte, sí, de desarrollar una idea, de ponerla en práctica y de haber tenido grandes formadores a cargo mío que hicieron aparecer a infinidad de futbolistas. Futbolistas que después trascendieron a otros niveles, como por ejemplo en la primera etapa de Unión le puedo nombrar por dos jugadores nada más, por ejemplo Matías Doné, campeón del mundo con Boca, Roberto Batión, campeón con Independiente, campeón con Banfield,
En la etapa que estuvimos en River le puedo nombrar a Gonzalo Higuaín, por ejemplo, quien detenta el pase más importante en la historia del fútbol argentino, que fue cuando pasó del Napoli a la Juventus en casi 100 millones de euros. O el caso de Radamel Falcao. En la última etapa en Colón le podría nombrar a Lucas Alario, por ejemplo, campeón de América, o a Marcelo Meli, campeón con Boca. Entonces hemos tenido la suerte y muchísimos jugadores más gracias a un modelo, a una idea y a un montón de gente que trabajó para que esos jugadores lleguen. Ningún jugador llega al fútbol profesional por una persona. Trabajan infinidad de personas. Yo el máximo halago que he buscado, y no tengo vergüenza en decirlo, fue la aprobación de quienes yo considero dos de mis tres grandes maestros. Uno falleció hizo hace poco 25 años, que fue mi padre, y mis otros dos maestros han sido el profesor Fernando Signorini y el Flaco Menotti. Entonces, ya con el halago que he tenido de parte de ellos, ser el director del área metodológica de la Escuela César Luis Menotti, y de que él haya escrito los dos prólogos de mis dos libros, que llevo sacado hasta ahora, en conjunto con el profesor Signorini, ya para mí me sobra y me basta para sentirme orgulloso con lo que hago. Y si a eso le agrego lo elogioso que han sido para conmigo muchos de futbolistas que he tenido y entrenadores a mi cargo, diríamos que no necesito otro tipo de, no sé si la palabra es halago o elogio, porque mi padre siempre, o reconocimiento, pero mi padre siempre decía, y lo he tomado a pie juntillas, que la profesión en el fútbol es una profesión donde uno nunca se termina de recibir de nada. Siempre tiene que estar aprendiendo, mejorando, tratando de progresar, pero yo estoy convencido, como decía Friedrich Nietzsche, el filósofo alemán, en el eterno retorno. Y creo que el único futuro que tiene el fútbol sudamericano, es su pasado. Profe, ¿cuáles son las características desde su perspectiva que debe tener un formador en el fútbol? Bueno, lo primero, tiene que tener una gran vocación, tiene que tener humildad para no desarrollar lo que yo llamo la pedantería pedagógica. Es que creer que yo le puedo enseñar a jugar a la pelota a un niño. Si yo le hago esta pregunta a usted, Martín, si alguien puede enseñar a jugar a la pelota, ¿por qué hay buscadores de talento en todo el mundo? ¿Por qué todos los clubes tienen buscadores de talento? Por ejemplo, mi señora es docente de escuela primaria. Si yo pudiera enseñar a jugar a la pelota, le digo a mi señora, dame los alumnos tuyos de primer grado, que tienen 7 añitos, yo le voy a enseñar a jugar a la pelota y después los vamos a vender a Milan, a Real de Madrid, a Manchester United. ¿Y por qué no lo hago? Porque esa es una gran falacia, es una gran mentira, y voy a ser más crudo todavía. Cuanto más participa el adulto en el juego del niño, menos posibilidades tiene ese niño de llegar al fútbol profesional. Entonces, en las edades infantiles, uno es un ayudador. Lo que hace es generar el ambiente, el clima, la escenografía para que el niño aprenda a jugar a la pelota. Porque yo opino al revés de lo que dicen todas las personas. Los fundamentos de la técnica aplicada en el fútbol se aprenden en forma conjunta. Lo otro es malabarismo, es otra cosa. ¿Cómo ve usted al fútbol actual? ¿Cómo define a la actualidad del fútbol? Yo creo que está pasando por momentos de gran confusión, donde creen que un futbolista va a mejorar porque haga pasada de 300 metros, corra con un paracaídas en la espalda o vaya a un gimnasio. Un futbolista va a mejorar si aprende a jugar al fútbol y si llega a aprender a un gran nivel. Los grandes futbolistas de la historia no necesitaron tener la velocidad de Ben Johnson, ni la resistencia de un Kenyatta, ni la fuerza de un luchador de sumo. Desarrollaban otras cualidades. Por ejemplo, le voy a dar un caso puntual. El que está elegido como el mejor gol de todos los tiempos, que es el que mi compañero Diego Armando Maradona le convirtió a los ingleses en México 86, él demoró, y Fernando Signorini lo tiene certificado, él demoró casi 13 segundos en recorrer 50 metros, lo cual para un velocista es una marca muy pobre, porque creo que Ben Johnson o ese tipo de velocista en su momento
creo que llegaban a ser 9 segundos y pico en los 100 metros. Entonces, creer que Maradona llegó a convertir ese gol por velocidad es no entender nada de este juego. Él llegó a convertir este gol por el manejo correcto de aceleración y pausa, y porque va engañando a los rivales hasta con la mirada, porque frena y acelera permanentemente. Entonces, si nosotros creemos que un chico va a jugar mejor, por eso le digo, porque le pongan un paracaídas en la espalda, o le hagan hacer actividades que nada tienen que ver con la capacidad de decidir que necesita un futbolista, es porque le estamos, desde el vamos, estamos fallando en cómo colaborar para que ese niño aprenda a jugar a la pelota y después aprenda a jugar al fútbol. Profe, precisamente usted acaba de publicar un libro que está bastante en lo que son las librerías, aquí en Ecuador, incluso en algunas librerías web, lo hemos visto, es lo que nos lleva a esta conversación, titulado Con el fútbol no se juega. ¿Por qué este titular? ¿Qué vamos a encontrar en este libro? Bueno, por empezar, el título le pedí la autorización a mi amigo Jorge Valdano porque es de una frase de él y Jorge, por supuesto, me lo concedió. Y lo que yo estoy diciendo precisamente, Martín, es lo que le estoy diciendo a usted. El fútbol es demasiado serio para jugar con él. No se trata de que cualquiera de nosotros, o yo porque fui campeón del mundo, ahora soy formador, soy entrenador, pero ¿quién dijo que es así? Para ser médico hay que estudiar, no alcanza con haber sido un buen paciente. Entonces uno se tiene que preparar, tiene que profundizar. No es una tontería trabajar con niños. Porque si yo a usted le diera a mi hijo cuando tenía 10 años, yo le estoy entregando a usted a mi niño y usted va a jugar con algo que él jamás va a volver a tener, que es el tiempo. Entonces usted le va a arruinar la infancia y la posibilidad de aprender si le desarrolla actividades que nada lo van a beneficiar. Y lo mismo en la adolescencia. El fútbol en nuestros países, en Centroamérica, en América Latina, es demasiado importante. Es una vía, una forma de expresión, una vía de desarrollo y de salida muchas veces del estado de indigencia de muchos niños que fueron condenados por los malos gobiernos, por las malas políticas. Entonces no se puede tomar con tanta banalidad y decir a veces tanta palabrería que en el fondo no quiere decir nada. Digo en mi libro, ¿cómo alguien puede pensar que un niño va a aprender a gambetear si le hacen esquivar conos? Si el fundamento de la gambeta es el engaño, ¿alguien me puede explicar a mí cómo se engaña un cono? Claro. Entonces, desde ese lugar, perdón Martín, desde ese lugar, ya metodológicamente cometemos un error. Después cometemos el otro error de que cuando el niño agarra la pelota y quiere gambetear, su ayudador, que ya se convirtió en un entrenador, le empieza a decir que juegue un toque. Entonces, ¿cómo el chico va a aprender a gambetear si le dicen que juega un toque? Y así podría enumerarle todos los fundamentos de la técnica individual. Por ejemplo, está comprobado que entre el 60 y el 70% de los pases que falla un jugador en primera división, y usted, Martín, lo verá cotidianamente, no es porque un jugador no puede dar un pase técnicamente a 3 metros. No hay ningún jugador en el fútbol del mundo que no pueda dar un pase a 3 metros. El problema es que lee mal la acción, interpreta mal la jugada. Es un problema de comprensión del juego. Entonces, ¿cómo piensan que un chico va a aprender a dar pase poniendo 2 filas enfrentadas de 20 jugadores, que el chico da un pase y va atrás de otros 20 a esperar su turno para volver a hacer eso en un contexto que nada tiene que ver con el juego? En el fútbol, al revés que en las otras disciplinas deportivas, no se va de lo fácil a lo difícil, de lo simple a lo complejo. Es al revés. Se aprende en la complejidad del juego para que después un entrenador, para mí el mejor del mundo de los últimos 20 años, Pep Guardiola, diga de aquel famoso Barcelona, mi equipo juega bien porque mis jugadores juegan simple. Para jugar simple en la adultez hay que jugar en la complejidad del juego en la niñez. Profe, justamente usted nos daba algunos nombres en sus declaraciones, nos hablaba del profe Fernando Signorini, de César Luis Menotti, incluso ahora un poco de Guardiola. Hablamos del profe Signorini, hay un libro de él, El fútbol, llamado La Rebelión. El profe Menotti, igual que en infinidad de textos, él ha participado, los ha escrito. ¿Cuál es su filosofía respecto al fútbol? ¿Cuál es su concepto de fútbol? Bueno, yo en principio creo que el fútbol es una hermosa expresión, una hermosa forma de expresión. Y lo sintetizo en todo esto.
Si el fútbol no sirve para educar y para ser feliz, entonces no sirve para nada. No sirve absolutamente para nada. El fútbol es una herramienta importantísima en la educación, en la transmisión de valores. Pero si usted, Martín, va a ver un partido de niños, por ejemplo, para hacernos los modernosos, los científicos, los importantes, pareciera ser que para que el niño aprenda ética, le leen un párrafo de ética para Nicómaco, de Aristóteles. Y en realidad después, todo lo que usted le quiso enseñar desde la palabra, lo tira a la basura en los hechos, porque después en el partido, usted que el ayudador se pelea con los árbitros, insulta a los rivales, le dice a su jugador cortalo cuando el chico del otro equipo va avanzando. Entonces, para mí el fútbol es una forma de expresión, transmite valores y además es una fuente indispensable para la alegría, para la felicidad, para la diversión, para el disfrute, porque el fútbol pertenece a las artes, que son la danza, la arquitectura, la pintura, el dibujo, la escritura, y se siguen aprendiendo y enseñando como hace 2000 años. Profe, justamente en una de las entrevistas que le hacían, yo leía que hacía alguna referencia a jugadores como Centurión, por ejemplo, y ahí me evocaba el tema de ver jugadores que salen ya desde muy temprana edad, se los busca vender, se los busca posicionarlos en Europa, pero queda la sensación de que falta una cierta formación, una cierta educación, y muchos de esos jugadores terminan regresando a Sudamérica o terminan en equipos medianos en Europa y no cumplen esa expectativa cuando se los vendió. ¿Cómo ve usted esa situación que se da en la actualidad? Bueno, en principio lo que pasa es que habría que analizar. En la actualidad en nuestro país, 6 de cada 10 niños son pobres. Lo cual ya lleva, y no quiero pensar en muchos otros países de América Latina. La pobreza es un flagelo terrible, terrible, porque lo lleva al niño a vivir en un mundo de desesperanza, de desasosiego, donde falta educación, donde faltan un montón de cuestiones. Ahora, no pidamos que ese niño, del cual nadie se ocupó y a nadie le importó, después, cuando sea un jugador profesional, reúna todos los requisitos como un jugador europeo que fue protegido por el Estado desde que nació. Claro. Entonces, es fácil después decir, bueno, que los jugadores tienen que ponerse el saco azul con el pantalón gris, tienen que hablar 2 idiomas. Pero a ver, si usted no tuvo acceso a la educación, no tuvo acceso a la literatura, no tuvo acceso a las artes porque necesitaba tener la pancita llena, ¿desde qué lugar hacemos lo otro? ¿Imponiéndolo? ¿Poniéndole un revólver en la cabeza? La educación sigue siendo la mejor herramienta en este tipo de cuestiones. Pero para educar a una persona, primero hay que darle las condiciones mínimas de vida. ¿A quién le importó Centurión cuando, por dar un ejemplo, pobre, cuando a lo mejor no tenía qué comer ni cómo taparse? Ah, no, pero después lo llevan a un hotel 5 estrellas y quieren que use los cubiertos para empezar a comer de afuera. ¿Pero desde qué lugar? Y como yo dije y lo escribo en el libro, si los países creen que los prohombres de esos países, de esas naciones, los héroes y los ejemplos son los futbolistas, es porque esa nación perdió a sus hombres. Totalmente, profe. Volviendo un poco con la pregunta que le hacía antes, hablando de Menotti y de Signorini, ¿cómo ve usted? Obviamente usted ha publicado un libro, pero ¿qué rol o qué importancia tiene publicar un libro? ¿Cómo le aporta la lectura de un libro, poner a disposición un texto para que la gente del fútbol o también fuera del fútbol se nutra de lo que usted quiere decir? Bueno, a ver, yo lo que he tratado es siempre de exponer un punto de vista, tratar de hacerlo de forma simple para que la gente lo pueda abordar con total tranquilidad y con total capacidad de conocimiento. Porque en el fútbol, como en muchos órdenes de la vida, no se trata de utilizar, por más que uno lo pueda hacer, palabras difíciles y complicadas y terminologías que muy poco conocen, cuando en realidad todo eso se puede hacer desde un lugar mucho más simple. Entonces, yo he tratado el abordaje de todos estos problemas desde la simpleza de lo que he tratado de aprender y de lo que sigo aprendiendo. Desde ese lugar se trata de contar no lo que yo hice como futbolista que no le importa a nadie, porque yo estoy en otro rol. Se trata de difundir una idea, de sostenerla con argumentos. Yo lo vengo diciendo hace rato, hay una superstición moderna, Martín, que dice que hay que respetar todas las opiniones.
No, no, a las personas hay que respetar. Tengan las opiniones que tengan mientras no sean opiniones criminales, pero a las opiniones no. Porque si yo le digo a usted ahora, para mí Martín 2 más 2 es 5, y usted me dice, no, Rubén, 2 más 2 es 4. Bueno, entonces usted es un fascista, usted es un intolerante. No, no, usted me está diciendo la verdad. Entonces, lo que es importante de las opiniones son los fundamentos, los argumentos, las ideas que sostienen esas opiniones. No es porque lo dice Rubén Rossi porque fue campeón del mundo con Maradona. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Desde qué lugar lo estoy diciendo? ¿Qué tiene que ver? Es como dice el profesor Fernando Signorini, el avestruz, que es un ave que habita en la Patagonia, hace 400 años que está en la Patagonia y no sabe andar a caballo. No nos confundamos las cosas, ¿eh? Son cosas totalmente distintas. Si vamos a hablar, porque yo a veces escucho que no, porque cuando yo jugaba, a nadie le importa cuando yo jugaba, a nadie. Acá estamos hablando de otro tema. Entonces, yo, por ejemplo, no sé, ¿cómo no voy a leer un poco, no voy a leer a María Montessori? ¿Cómo yo no voy a leer a Piaget? ¿Cómo yo no me voy a interiorizar en los grandes pedagogos? ¿Cómo yo no voy a investigar cuáles son los últimos avances de inteligencia? Pero no repetir un librito que leí por ahí porque se me ocurrió. Porque cuando uno pregunta, ¿quién es Michael Gazzaniga? ¿Quién es Sperry? ¿Quién es Howard Gardner? ¿Quién es Antonio Damasio? Entonces, si vamos a hablar de cosas de neurociencia, bueno, vamos a refugiarnos en gente que sepa. Vamos a traer ese tipo de gente y que ellos opinen. No que porque yo le haga patear un chico al arco y después lo haga correr a una luz verde o amarilla, le estoy trabajando la toma de decisiones neurocientíficamente hablando. Que usted, Martín, me mira y me asiente porque sabe que eso no tiene ningún tipo de fundamento, ni científico, ni empírico, ni nada. Profe, justamente usted hace un momento daba algunos nombres, me quedó el nombre de Montessori, que justamente desarrolla el modelo Montessori educativo. Claro, ese modelo no está creado en un concepto futbolístico para nada, pero como usted como formador, como un educador en el fútbol, traduce esos conceptos, me dio varios nombres, en lo que ya es la práctica de estar ahí formando un jugador, estar con los juveniles, con niños y desarrollar un esquema. Bueno, nosotros, mi idea en la formación en la etapa de aprender a jugar a la pelota, he tomado mucho de las ideas de Montessori, sobre todo de crear el ambiente, de crear el escenario para que el niño aprenda. No es tirarlo al niño y que haga lo que quiera, de eso no se trata. Se trata de que el ayudador maneja variables. ¿Cuáles son, Martín, las variables? Tiene que ver con los espacios donde el niño juega, con los tiempos en donde el niño juega, toma las decisiones, con la cantidad de compañeros que tiene, con la cantidad de rivales que tiene, con los más arcos, con menos arcos. Maneja un montón de variables, pero siempre permitiendo que el juego impacte en el niño, que el niño aprenda a tomar decisiones. Yo le pregunto a usted, ¿cómo el niño va a aprender a tomar decisiones si usted le dice A se la da B, B a C, C a D y patean al arco? Entonces, si no dejamos que el niño sea, o sea, en la educación hay hábitos rutinarios y hábitos creativos. ¿Estamos de acuerdo? Los que hay que desarrollar en el fútbol son los hábitos creativos, no los hábitos rutinarios. La menor tasa de actividad del cerebro se da en la rutina, porque no se crean nuevas conexiones neuronales. Entonces, nosotros necesitamos que los jugadores sean creativos, creativos. Y le digo, tengo 60 años, ando con esta locura más o menos hace unos 40. No encontré un solo jugador, uno solo, desde Maradona para abajo, pasando con Valdano, Loco Abreu, con todos los que he hablado en mi vida, Aymar, Placente, Higuaín, no sé, los que he tenido, que me diga que aprendió a jugar a la pelota corriendo con un paracaídas en la espalda, haciendo pasada de 400 metros o haciendo modelos de entrenamientos analíticos, que no tienen nada que ver. ¿Cómo un niño va a aprender, le vuelvo a repetir, a tomar decisiones fuera del juego? Claro. Justamente cuando usted hablaba de la creatividad, me viene a la mente otra pregunta que también es un poco recurrente en esta época, que se habla, por ejemplo, de la pérdida del 10, del jugador número 10, de ese jugador creativo, ese jugador pensante, que ya no lo vemos tanto hoy. En el ámbito de justamente la creatividad, ¿qué significa ya no tener un 10 en la actualidad prácticamente? Y bueno, el 10 era el jugador que nos emocionaba.
Cuando usted en el fútbol preguntaba de qué equipo era hincha, y siempre tenía un 10 que destacaba. Pelé, Johan Cruyff, en su momento Maradona, Messi, Valderrama, Aguinaga, claro, Teófilo Cubilla. El 10 era la eficacia de la mano de la belleza en el equipo. Entonces, se perdió ese jugador precisamente por lo que yo le digo. Nosotros los adultos le tenemos miedo a la libertad. Y sin libertad no hay creatividad. Entonces, a nosotros nos cuesta llegar al día de actividad con los niños, que no me gusta decir entrenamiento, porque el problema es que el niño entrena mucho y juega poco. ¿Usted fue alguna vez a una actividad y vio que el ayudador lo llame a los chicos y le pregunte qué quieren hacer? ¿Tienen ganas de jugar? No. El chico tiene que ir a trabajar y no entienden que trabajo y juego son dos mundos completamente diferentes. En todo caso, como decía María Montessori, el juego es el trabajo de los niños. Pero mire, hay un viejo entrenador, uno de los últimos maestros de en serio, no como yo que soy un eterno aprendiz, pero uno de los últimos grandes maestros fue don Carlos Peuchele, un famoso entrenador de River de la década del 40 por ahí, que había formado a jugadores como Pipo Rossi, Pedernera, jugadores emblemáticos en la historia del fútbol argentino. Y él tenía una frase maravillosa que yo la tengo grabada en mi cabeza que dice así: el del fútbol puede ser un futuro trabajo al que se llega jugando y se pierde si se empieza trabajando. Y yo de lo único que oigo hablar, Martín, en el fútbol infantil es de trabajo, trabajo y trabajo. En esas edades, la responsabilidad del niño está puesta en la escuela. El juego es otra cosa, es la libertad, es la alegría, la felicidad, el darle rienda suelta a la creatividad, a la espontaneidad. Y normalmente, si usted va a ver hoy actividades de fútbol infantil, va a encontrar mucho más trabajadores que jugadores. Y profe, para ir cerrando, usted habla de la creatividad, de la libertad, y cómo retornar o recuperar o quizás volver a desarrollar esa creatividad y esa libertad en el fútbol actual. Y bueno, como yo le estoy diciendo, generar actividades y ser un ayudador pasivo del juego para que lo prepare al niño. Entonces, mire, hace poco me mandaron de Bélgica. Bélgica está considerada una de las grandes escuelas de futbolistas del mundo. Ha hecho un modelo innovador. ¿Sabe cuál es el modelo innovador del fútbol belga? Cuando son niños, el juego 2 contra 2. Jugar 2 contra 2 es el modelo, es la base del modelo que ellos desarrollan. Acá en América Latina lo tiraron a la basura. No, ese juego no sirve. Acá hay que entrenar seriamente, hay que trabajar. Entonces, como pasó en Barcelona un día apareció un hombre que se llama Laureano Ruiz, que fue el verdadero abuelo de todo el modelo de Barcelona, que dijo: los niños tienen que aprender jugando. Después tendrán tiempo para otras cosas. Bueno, y en un momento dado, ahora se está retomando esa idea a través de Francisco Paco Seirulo, que es el director del área metodológica de Barcelona, que viene del atletismo. Y dice, nada más equivocado que entrenar a los futbolistas como atletas. Porque si son futbolistas ya no son atletas, son otra cosa. Y usted, sin embargo, va a ver que se sigue insistiendo sobre esas cuestiones. Entonces, ¿de qué se trata? Es muy simple, Martín. Devolvámosle el juego a los niños. Porque, como decía una poetisa chilena, Gabriela Mistral, el futuro de los niños hoy, pues mañana ya no son más niños, son adolescentes y después hombres. Y en ese contexto, profe, ¿cuál es el futuro del fútbol? Bueno, yo aspiro a que el fútbol recupere su identidad, recupere su belleza. Porque los jugadores que se han llevado históricamente, el fútbol europeo históricamente nos vendió proyectos, modelos y metodologías de trabajo, pero jugadores se llevaban todos los de acá. ¿Y sabe qué jugadores se llevaban? Los que tenían una creatividad, una impronta, una inteligencia astuta que se desarrollaba jugando en el barrio, en el potrero, con los amigos, y que después se especializaba. Bueno, eso se ha ido perdiendo, porque le vuelvo a repetir, hoy los niños, antes de niños, son profesionales, y eso no funciona así. El niño tiene que seguir siendo niño, tiene que tener creatividad, tiene que ser inducido a gambetear.
No tiene que importar el resultado deportivo para nada, para nada. Porque el resultado deportivo y la formación no van de la mano, no tienen nada que ver. Entonces, si nosotros no dejamos de lado eso, si no dejamos de lado la pedantería docente, de decir esa estupidez que a este, que yo lo saqué al otro, que yo lo saqué a aquel, y no trabajamos pensando en la felicidad y en la formación de los niños, y en un momento dado los europeos no van a venir a comprar más jugadores, porque ellos no vienen a Sudamérica a comprar jugadores europeos. Los jugadores europeos se los hacen ellos. Ellos venían a buscar otra cosa. Y para cerrar, profe, justamente hablando de ese arte, de esa belleza del juego, ¿usted cree que en algún momento podamos volver a ver quizás un número 10 o algo que se le parezca? Bueno, yo tengo la ilusión y la esperanza que sí. Mire, la genética en el siglo XX descubrió el genoma humano, ¿no es cierto? Y a través del genoma descubrió que cada uno tiene unas ciertas particularidades. Y también nosotros hablamos mucho de la parte genética del jugador sudamericano, ¿no? En el siglo XXI la ciencia que está tomando preponderancia es la epigenética, que viene a decir otra cosa. Dice, sí, se nace con un bagaje genético, pero que se activen o no se activen esos genes depende del entorno y dentro de ese entorno de la formación. Yo le pregunto a usted, ¿cómo se van a activar los genes del jugador si el niño no juega? Complicado. Tan simple como eso. Dejémoslo jugar, devolvámosle el juego, démosle la posibilidad de que gambeteen, de que inventen. Porque una vez en una práctica Maradona llegó al fondo de la raya por el sector derecho, vio que no podía tirar el centro, cruzó la pierna por atrás e inventó la rabona. Algún jugador le tiró la pelota larga, le quedó atrás, le pegó así, hizo la chilena. Son todos inventos que si nosotros los adultos lo hubiéramos visto, lo hubiéramos retado. No, pará. Vos tirá el centro con la pierna derecha. No, vos no le pegué en el aire. Vos posicionate. Entonces, no dejamos crear. ¿Y sabe lo que pasa, Martín? Llega un momento que cuando uno como formador ya está, si salió campeón con las inferiores o no, pero un día lo llama un dirigente y le dice, necesito vender 2 jugadores porque si no tengo que cerrar el club, Y cuando nos demos cuenta que ya no nos compren más, vamos a empezar a tomar el toro por las astas, devolver el juego a los niños y ellos nos van a devolver a los futbolistas. Excelente, profe. Le agradezco bastante. Una gran charla, la verdad, bastante conceptual, bastante aprendizaje, le soy sincero en esta charla. Un saludo que nos deje al mundo fútbol. Bueno, para todos ustedes, Mundo Fútbol, para usted, Martín, le agradezco la invitación. No se asusten, yo le digo a la gente, o no me juzguen mal, porque yo hablo así porque soy un fanático de esto, porque tengo muchísimo respeto por la formación del jugador, porque me parece que no hay que tomarlo con una banalidad. Por eso digo que mañana me contrataron a mí de Ecuador, no, que venga Rossi porque jugó con Maradona. Entonces, yo lucho contra eso. Lucho para que todos los días nos preparemos más, para que leamos, para que investiguemos, pero siempre respetando al niño, siempre respetando el juego. Y ese es el saludo que le quiero dejar para todos ustedes y para toda la gente de Ecuador. Devolvámosle el juego a los niños, y le vuelvo a repetir, y ese juego nos va a devolver a los futbolistas, nos va a devolver a ese 10 que hoy me reclama usted con tanta justicia. El profesor Rubén Rossi, muchas gracias, un verdadero gusto, profe. No, gracias a usted, ha sido un placer muy amable y quedo a su disposición, Martín. Muchas gracias. No, por favor.